Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan por ahí? A ver, a ver si me escuchan. Hoy lunes 20 de octubre del año 2014 estamos lanzando la primera actividad en la Semana Internacional del Acceso Abierto. Desde acá, desde Aprender, desde Aprender 3C, este proyecto que comenzamos ya hace desde el principio de año junto a Fernando Gabriel Gutiérrez y a Cristian Maturana, dos colegas y amigos argentino y chileno, y mi nombre es Fernando Ariel López, como pueden ver ahí. Bueno, eh, en el día de la fecha, como les decía recién, está comenzando esta Semana Internacional del Acceso Abierto. Este año tiene el lema Generación Abierta. Este es un evento internacional que se hace aproximadamente 7 años en todo el mundo, y la intención es de la Semana del Acceso Abierto, es una oportunidad que tenemos desde, desde las bibliotecas, desde los editores científicos y los investigadores, de, es una oportunidad para que la comunidad académica y científica sigan aprendiendo o podamos seguirles mostrando cuáles son los beneficios del acceso abierto al conocimiento científico. Otra posibilidad que tenemos es compartir con colegas lo aprendido para que otros bibliotecarios y editores ayudemos a inspirar una mayor participación para contribuir con el acceso abierto y que se convierta en una nueva norma para la comunicación académico-científica. Por suerte, este año ya no se encuentra con varias leyes de acceso abierto aprobadas en la región, en América Latina. La primera de ellas en Perú, después en el año pasado, en marzo o en mayo, ahora me falla la memoria, en marzo del año pasado, en marzo del 2013, por suerte en diciembre de 2013 en Argentina también el acceso abierto pasó a ser ley, y este año tuvimos la buena noticia que en México también tiene su ley de acceso abierto. Así que todo eso la verdad que nos pone muy contentos para los que venimos trabajando y colaborando, intentando impulsar el acceso abierto en América Latina. Así que nada, es una muy, muy buena semana. Y en este sentido, esta semana tenemos una serie de actividades pensadas desde Acceder. Solamente voy a tardar 2 minutos más en presentar esto y ya le doy la palabra tanto a Julio Santillán como a Carolina de Volver. En el día de la fecha vamos a tener un webinar, ¿sí? Que va a tratar sobre ELIS, el repositorio temático de ciencias de la información. Va a estar a cargo de Julio Santillán y de Carolina de Bolder. Después, mañana martes, en el horario habitual de las 20 horas, va a estar el colega y amigo Adrián Méndez de la Universidad del CIT de Uncuyo, y él va a ser un webinar sobre los principales componentes para el desarrollo de un repositorio institucional. También muy interesante conocer la experiencia de Adrián, que es parte de un equipo muy importante en el país, que es la Biblioteca Digital de Uncuyo, que vienen siendo uno de los primeros proyectos de repositorio que sigue vivo y que sigue creciendo en el país. Después el miércoles va a haber una jornada especial, va a ser la jornada de ciencias sociales en acceso abierto. En este sentido, aprender, tuvimos la suerte de participar y de trabajar junto al Instituto de Investigaciones Gino Germani, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es un instituto de investigación muy importante, si no el más importante de Argentina en lo que es ciencias sociales. Después va a estar también participando en la organización CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también otra institución muy importante para las ciencias sociales. Y después también va a estar participando, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET. Es una nueva y joven universidad que tiene aproximadamente un año y medio, pero que viene creciendo y empujando mucho. Bueno, les cuento cómo va a ser
un poco la dinámica va a ser muy parecida y muy similar a cómo solemos trabajar en los webinares de toda la semana. Van a exponer, va a estar Julio, Carolina exponiendo, viendo una presentación. Todo el resto, todos los que participamos y estamos asistiendo al webinar, podemos ir dejando comentarios, haciendo preguntas, y todos esos comentarios y preguntas, al final, después se los vamos a pasar tanto a Julio y a Carolina para que ellos puedan responder. Entonces, lo único que les pedimos es, si están en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en cualquier red social, en Instagram, donde quieran, que por favor hagan un comentario utilizando siempre el hashtag Aprender3C, y este año, o en esta semana mejor dicho, si quieren agregar OA Week 2014, Semana de Acceso Abierto 2014, también les agradecemos mucho. Bueno, después, lo que nos queda simplemente, y ya arrancamos con el webinar en serio, nos quedan dos actividades más. El jueves, un webinar más a las 19 horas, que va a estar a cargo de, ya les digo, perdonen que se me pasó, va a ser de un webinar a cargo de Carlos Córdoba. Va a tratar sobre acceso abierto, sistemas de descubrimiento y abierto. Va a ser una experiencia que están haciendo en Chile, que también va a ser muy interesante. Y el viernes, por último, el especialista Emiliano Marmonti, a las 16 horas, nos va a hablar sobre repositorios de datos primarios. De 16 a 17 horas, el viernes. Igual después, siempre por las redes sociales, vamos a estar recordándoles. Por último, y ahora sí, ya metiéndonos en el webinar de la fecha, les contamos que ELIS, se llama el webinar de hoy, promoviendo el desarrollo de la bibliotecología y las ciencias de la información. Al final del siglo XX se fueron confluyendo diversas posturas desde la comunidad científica internacional que replanteaban diversos aspectos críticos de la ciencia misma en el mundo actual. La demanda por una ciencia con un enfoque transdisciplinar, con una estructura más abierta, pero sobre todo con un enfoque social, constituirían los temas del debate para los que muchos señalamos como la búsqueda de una ciencia democrática. En esta efervescencia surge el movimiento a favor del libre acceso a la información científica financiada con fondos públicos, denominada desde entonces Open Access. Junto con este movimiento convergerá la iniciativa de archivos abiertos, creándose en este sentido un nuevo escenario para el desarrollo de la comunicación científica. En medio de este contexto se crea en el año 2003 el Repositorio de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ELIS. Este proyecto nace de la iniciativa de profesionales de la información influenciados por las nuevas tecnologías de la comunicación científica, con el propósito de ofrecer una nueva herramienta para divulgar, promocionar y facilitar el depósito de documentos productos de la investigación en un nuevo ámbito. De esta forma, se da a conocer a la comunidad científica internacional la producción en el área, se fomenta el intercambio de conocimiento entre nuestros profesionales y sobre todo se incrementa la visibilidad de los autores de países que por diversos motivos quedan confinados a permanecer en la periferia de la ciencia central. En el presente webinar resume el trabajo desarrollado por el proyecto ELIS en más de una década de vigencia, junto con su red de voluntarios, y presenta además los planes futuros del repositorio temático más importante de la bibliotecología y de las ciencias de la información. Van a estar a cargo de la charla Carolina de Bolder. Ella es licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina. Ella coordina el Centro de Documentación e Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de Sociales de la UBA, y ella es, además de docente, tallerista, expositora, es editora de ELIS para la Argentina. Además es miembro del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, del MinCIT, es parte de Infotecarios también, es investigadora independiente, de acceso abierto, del Grupo Labiar. La verdad que avanzamos porque los currículos de ambos es bastante amplio. Después va a estar Julio Santillán Aldana, es magíster en Ciencias de la Información, especializado en comunicación científica. Los tópicos centrales de su investigación son los procesos de gestión de revistas científicas y el acceso abierto a la información científica en América Latina y el Caribe.
Participa de diversos proyectos académicos de fomento de la comunicación científica en la región, como el Open Access Week y el Repositorio Internacional de Ciencias de la Información, ELIS. Es consultor, editor, evaluador de revistas científicas, tanto en el Brasil como en el Perú. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Brasilia. Por último, para ya darle la palabra a Julio y a Carolina, nos parecía muy importante y muy interesante que esté la experiencia de ELIS, que es un proyecto y es un repositorio colaborativo, temático, muy importante para nuestra profesión y que ya tiene más de 10 años de experiencia y la verdad que hacen un trabajo muy, muy importante para nuestra profesión y la verdad que es un ejemplo muy, muy lindo para que conozcamos. No robo más, no interrumpo más con mi palabra, sino que cedo a los especialistas del día de la fecha. Hola Julio, ¿estás por ahí? Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos están siguiendo ahorita por la red. Buenas tardes Julio, me olvidé de mencionar, como tenías ahí también, que no pudo estar presente la magíster Inma Subirat, que ella también es una parte importante o fundamental del proyecto ELIS. Te agradezco mucho Julio, te doy la palabra, sé que después Carolina se va a sumar más adelante en la presentación o por ahí después a las preguntas. Así que todo tuyo adelante, se ve muy bien la presentación a pantalla completa, así que por favor, todo tuyo. Gracias. Gracias Fernando y agradecerte por haber hecho la mención de Ima Subirats, que en verdad es pieza clave de todo el proyecto ELIS, es una de las fundadoras de este proyecto y que definitivamente nos hubiera gustado mucho contar con su presencia. En todo caso, nosotros vamos a tratar de hacer el intento de poder resumir todo aquello que hemos podido captar en estos ya más de 10 años de trabajo de LIS. Bueno amigos, como mencionó Fernando, este es un proyecto que de alguna manera tiene esa prerrogativa de promoción y desarrollo de la bibliotecología y la ciencia de la información. Cuando mencionaba Fernando todo el entorno previo que sucedió a Elise, me hacía recordar mucho, sobre todo cuando solamente un año antes, hablo del año 2002, un año antes de que se creara Elise, había toda una confluencia de circunstancias que promovían ese gran movimiento que de alguna manera ha creado y ha dado un impacto muy especial al desarrollo de la ciencia, de la comunicación científica específicamente en la región. Me refiero al acceso abierto. Y es precisamente un año después, en el año 2003, en que se crea el proyecto de repositorio. A continuación, nosotros vamos a presentar eh, algunas, algunos momentos, algunos puntos concretos de los momentos más importantes del proyecto. Vamos nosotros a resumir esta década con 4 puntos concretos. Un poco introducirlos a lo que es el LIS concretamente, comentar un poco la evolución que ha tenido el LIS en este tiempo, mencionarles un punto crítico y clave, que es cómo es la dinámica de trabajo dentro del LIS, y obviamente un poco conversar de cómo ustedes pueden participar del LIS. Una invitación abierta hacia ustedes. Entonces, hablemos un poco de la definición como tal del LIS. Del LIS es un archivo abierto internacional, un repositorio especializado en biblioteconomía o bibliotecología, documentación y obviamente ciencia de la información de manera amplia, que está de manera libre, disponible en la red, en la gran red Internet. Desde esto, ya como hemos mencionado, han pasado más de 10 años, dado que el LIS se crea concretamente en el año 2003, siendo parte de un servicio dentro de otro proyecto de aquel entonces, RCLIS, Research in Computing Library and Information Science, en el cual parte de los fundadores del LIS plantearon esta propuesta de desarrollar un repositorio temático, un repositorio dirigido a un área concreta, un área emergente como es el área de la ciencia y la información y obviamente todas las áreas conexas como lo es la bibliotecología y la documentación. Ahora, ELIS como tal nace dentro de toda esta corriente que estamos mencionando
de la filosofía del Open Access, del movimiento de acceso abierto, que, como ustedes recuerdan, promueve precisamente el acceso a la literatura científica sin restricciones financieras, ni legales, ni técnicas. Ahora, ELIS como repositorio se va a complementar después con otra iniciativa que precisamente sobre la luz del acceso abierto se da, que es la iniciativa de archivos abiertos, el Open Archive Initiative, la cual se apoya sobre tecnología que se crea con este propósito de un protocolo de intercambio de datos, que ya muchos de ustedes lo conocen, el OAI-PMH, y esto va a permitirnos ofrecer desde aquel año un repositorio abierto, nuevo, que va a ir precisamente llenando un vacío y precisamente también sentando la base de una referencia para otros trabajos posteriores. El objetivo concreto del ELIS como tal, de nuestro repositorio, es divulgar toda aquella información, aquella documentación referida al ámbito de la ciencia de la información y la bibliotecología y la documentación, promocionar ese contenido, facilitar el depósito precisamente de esos documentos, productos de la investigación en nuestra área, en un lugar concreto. En segundo punto, podríamos decir que otro objetivo concreto es dar a conocer a la comunidad científica internacional nuestros trabajos, los trabajos producidos en nuestra área, tanto los publicados, sea los postprint como los aún no publicados, los preprints como se les suele llamar. Ahora, un tercer punto, un tercer objetivo sería el fomento al intercambio de conocimientos y experiencias entre nuestros profesionales. Antes de ELIS como tal, no existían espacios suficientes, hablamos en un enfoque internacional, que permitiesen ese intercambio. Podríamos hablar que había un intercambio sesgado a regiones o escuelas invisibles, o sesgado a instituciones por áreas geográficas, mas no necesariamente había un espacio amplio internacional, horizontal, que nos permitiese hacer ese intercambio de conocimientos y de experiencias entre nuestros profesionales. Un cuarto objetivo sería, en todo caso, que este repositorio dé una máxima visibilidad a aquellos autores de distintos países que por diversos motivos quedaban rezagados a la periferia de las publicaciones científicas. Para aquellas personas que estamos familiarizados con el tema del acceso abierto, conocemos perfectamente que uno de los beneficios como tal del acceso abierto es precisamente aquello que ha permitido que muchos investigadores, no solo de nuestra área, sino de otras áreas en distintas regiones del mundo, ahora puedan dar a conocer sus trabajos, ahora puedan ser conocidos, puedan ser citados, puedan ser mencionados y de alguna manera puedan mostrar lo producido en sus respectivas áreas y en sus respectivos países, que es lo mismo que está permitiendo ELIS para nuestra área. Entonces, hay un amplio rango de profesionales que con la ayuda de esta herramienta ahora son quizás profesionales más visibles, profesionales a los cuales en otras circunstancias se hubiera sido muy complicado poder darlos a conocer, poder conocerlos. Pero además de estos objetivos, también la idea de repositorio es ofrecer como tal a aquellos que no disponen de un repositorio institucional. Hasta la fecha, ya más de 10 años del inicio del movimiento del acceso abierto, aún hay espacios, hay lugares, hay instituciones de investigación que no cuentan con un repositorio institucional, y mucho menos un repositorio institucional de rango temático, como es el caso de ELIS. Otro de estos propósitos fue también acercar a los bibliotecarios, a los profesionales de la información, a los beneficios de un archivo abierto y sus posibilidades. Si bien es cierto, los profesionales de la información, dentro de todo este largo caminar del acceso abierto, nos hemos caracterizado por ser una pieza
de apoyo, un profesional de apoyo a todo el movimiento, no necesariamente todos los beneficios, todo el conocimiento mismo de lo que implica el acceso abierto, y en el caso concreto un repositorio temático, era de conocimiento de todos nuestros colegas. Nuestro repositorio permite eso, permite de alguna manera tener ya una experiencia de lo que implica un repositorio temático y del valor que tiene un repositorio temático para un área como la nuestra. Y con esto va a permitir también a nuestros profesionales experimentar con lo que nosotros denominamos el autoarchivo como tal, el autoarchivo de forma directa. Y un punto muy, muy especial es el tema de que el repositorio nos va a permitir preservar los documentos, los contenidos de estos archivos para poder compartirlos de manera abierta en distintos espacios, en distintos momentos, al margen de las instituciones, de las circunstancias en que estos ya han sido producidos. Entonces, vamos a ver ahora un poco estos objetivos, cómo se vinculan a un conjunto de políticas. Tenemos entonces, por ejemplo, que el repositorio nos va a permitir mantener un control de la calidad de los metadatos. Esto es muy importante porque el trabajo de los repositorios actualmente, un trabajo que está siendo impulsado por muchos espacios, por muchas organizaciones, por muchas redes, en nuestras regiones como en otras partes del mundo, precisamente descansa en un hecho clave que es el control de la calidad de los metadatos. Si no hay una debida, un debido criterio de control para el uso de metadatos, de cómo estos deben ser presentados, quizás mucha de la información, si bien es cierto puede ser publicada en la red, puede quedar invisible por un uso inadecuado de metadatos. Otro punto importante dentro de las políticas que maneja ELIS como repositorio es el tema del derecho a autor. Tenemos que todos los documentos que son depositados en ELIS mantienen la propiedad del autor. Vale decir que reconocemos la autoría de aquellos que han creado los contenidos, los artículos como tales. Los autores que depositan documentos son responsables de los documentos depositados. Entonces, todo contenido, obviamente, es responsabilidad de sus autores. Y también esto va a establecer una suerte de convenio de depósito entre autores con nuestro repositorio. Y además de ese convenio explícito de autor con el repositorio, también nosotros tenemos como parte de nuestras políticas los convenios con instituciones y asociaciones de bibliotecarios y profesionales de la información en distintos países del mundo. Ya tenemos inclusive experiencias de instituciones, podemos quizás mencionar algunas instituciones en la región, en América Latina, instituciones profesionales que adoptan ELIS como un espacio, una plataforma para compartir sus contenidos, para compartir aquella producción concreta de su comunidad y darla a conocer de manera internacional. Entonces tenemos que ELIS llena precisamente ese vacío y sirve como una herramienta abierta de libre disposición a toda nuestra comunidad académica. Les muestro ahora un cuadro que no es otra cosa que la evolución cronológica de LIS desde sus inicios, desde las primeras pruebas técnicas que se hacían ya para diciembre del año 2002, hasta su inicio en mayo del 2003, proyectados hasta, en este cuadro solamente llega hasta el sesgo del año 2007, hace poco más de 6 años atrás, como una referencia para que ustedes tengan una idea de cómo fue evolucionando poco a poco el repositorio. Nuestro repositorio, de alguna manera, por su característica de repositorio temático, tuvo, digámoslo de esta forma, una evolución regular. Pudo evolucionar de tal forma que siempre tuvo una perspectiva ascendente, tanto en cuanto al incremento de los depósitos que se hacían en el repositorio, como a la progresiva articulación de herramientas que se iban dando en el repositorio como tal. En este tiempo, por ejemplo, el repositorio ya mudó hasta 3 veces, por ejemplo, de plataforma, y hemos obviamente hecho los ajustes respectivos, hemos ido de alguna manera tratando de mejorar el desenvolvimiento, el desempeño concreto mismo de la herramienta,
toda vez de que muchas instituciones, muchos colegas, muchos autores se apoyaban precisamente en la herramienta como un espacio, como una vitrina para promocionar la producción de cada uno de ellos. Entonces, esto contribuyó bastante a esta evolución, reitero, siempre ascendente de ELIS. Actualmente, cuando nosotros queremos mostrar un poco la dimensión adquirida del repositorio, tenemos de manera concreta estos datos. Actualmente, el registro de documentos depositados dentro de ELIS llega a más de 16.700 documentos, como ustedes están apreciando en esta diapositiva. Casi el 57% de esos documentos son documentos evaluados. Para nosotros es muy importante hacer esta mención porque una crítica que los repositorios en general durante toda esta década de evolución de los mismos tuvieron que afrontar era el cuestionamiento de que gran cantidad de los contenidos que se compartían por estos espacios eran documentos que de alguna manera no eran evaluados, simplemente eran depositados y que de alguna manera siempre esto motivaba el cuestionamiento de la calidad de lo depositado en repositorios en esta línea. Como vemos, más de la mitad de lo depositado en el LIS corresponde a documentos evaluados. Y precisamente un 51% de este gran total de documentos que tenemos corresponde a postprints, vale decir a trabajos ya evaluados, publicados en distintos espacios. Y solamente, y aquí un detalle muy importante también, 5% de nuestros contenidos corresponden a preprints. Nos referimos a trabajos que aún no necesariamente han sido evaluados, que no han sido publicados y que simplemente son depositados de manera, digámoslo, en este sentido preventiva o previsoria por parte de sus autores para referencias futuras. Ahora, nosotros no solamente estamos hablando de un solo tipo de documentos, tenemos en nuestro índice un total de 23 tipos de documentos diferentes. Nos estamos refiriendo a un cúmulo en el cual hablamos tanto de presentaciones simples dentro de actividades para conferencias, artículos mismos de revistas, pequeñas reseñas, textos cortos de conferencias, en fin, este gran cúmulo de la tipología de documentos con los cuales trabaja el IS incluye también ya trabajos mucho más completos, ¿no? Como lo que son las disertaciones y las tesis y monografías de trabajos de investigación de los colegas de nuestra área. Ahora, otro detalle interesante es que el idioma en el cual se encuentran estos recursos es muy variado. Siempre ha existido una gran crítica respecto a los sesgos que la ausencia de multilingüaje en herramientas de este tipo mantiene. En el caso de LIS, si bien es cierto, ustedes han podido apreciar que tiene una plataforma con una interfase solo en idioma inglés, al margen de ello, tiene contenidos en una gran variedad de idiomas, son 37 las lenguas representadas en el repositorio, y definitivamente, si bien es cierto que también en nuestro espacio se impone la lengua franca como es el inglés, hay una gran representatividad de documentos depositados en idiomas como el español, el francés, el portugués y otras lenguas que de alguna manera van a representar también el desarrollo por países y por regiones de la investigación en nuestra área. Ahora, otro detalle que resaltamos también en este grueso de cifras es que más de 5.000 registros corresponden a artículos de revistas. Y como habíamos visto hace un momento, es muy probable que estemos refiriéndonos a artículos publicados, no estamos refiriéndonos a postprints. ¿Cuáles son los servicios actuales que está brindando el IS? Bueno, esta es la interfase actual con la cual ustedes se encuentran en el IS. Es una interfase la cual estamos compartiendo desde hace ya un par de años.
y que estamos en constante trabajo de optimización y de desarrollo. Actualmente ustedes pueden simple y llanamente hacer conocimiento de todos los últimos contenidos que se van adicionando durante el día, por ejemplo, y durante los últimos días. En la página principal existe una opción de últimas ediciones, en el cual ustedes van a ver exactamente todos estos contenidos que se han publicado recientemente. Pudimos, gracias precisamente a la sugerencia de nuestros usuarios, de nuestros colegas, adicionar también un sistema avanzado de búsqueda que de alguna manera nos va a permitir localizar los documentos de manera exacta. Recuerdan ustedes que el IS, dentro de su trabajo, desenvolvió también una, una estructura eh, concreta eh, para tener una suerte de nomenclatura de cómo distinguir las distintas áreas de interés de la bibliotecología y la ciencia de la información. Es lo que nosotros denominamos la estructura JITA. La estructura JITA está inserta dentro del sistema de búsqueda avanzada, además de otros aspectos como, por ejemplo, filtrar la búsqueda por idioma, filtrar la búsqueda por tiempo de publicación, filtrar también la búsqueda. Hablamos, por ejemplo, de trabajo post-print, trabajo pre-print, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas búsquedas, esta búsqueda fina que se puede hacer directamente por el sistema de búsqueda avanzada. Me gustaría ahora hablar un poco de ELIX como proyecto, porque más allá de la herramienta que nosotros consideramos que es una herramienta útil y sencilla de uso para ustedes, hay un trabajo muy amplio que se ha ido acumulando en todo este tiempo. Cuando hablamos de ELIX como proyecto, hablamos de un proyecto que se basa precisamente en la cooperación y el trabajo voluntario, que se da de manera desinteresada de parte de muchos profesionales de la información alrededor del mundo. Actualmente ya ELIX cuenta con el apoyo institucional de algunas instituciones que nos va a permitir, por ejemplo, dar sostenibilidad y viabilidad a algunos puntos críticos de la herramienta como tal, y precisamente son estas organizaciones que estamos mencionando aquí, como es el caso de la Agricultural Information Management Standard, el AIMS, el Centro Internacional para la Investigación en Estrategia y Prospectiva de la Información, CIEPI, el University of London Computer Center, ULCC, y el Institut National de la Recherche Agronomique, el INRA de Francia. Entonces, estas instituciones son prácticamente nuestros auspiciadores actuales que de alguna manera nos están permitiendo brindar todas estas innovaciones que ustedes han podido seguir en todo este tiempo en ELIX, el cambio de versiones de nuestro sistema, por ejemplo, la implementación de las herramientas que ustedes han visto y de próximas herramientas que en breve tiempo vamos a poder compartir con ustedes. La estructura concreta del equipo de ELIX se basa en 4 estamentos: el consejo ejecutivo como tal, un consejo administrativo que precisamente va a ver la parte operativa del repositorio, el consejo editorial, que es el punto que congrega a todos los editores, tanto regionales como por países, y obviamente el otro grupo que es concretamente el grueso, que son nuestros usuarios o autores. Ahora, yo quería resaltar el rol y el papel que precisamente tienen los editores del LIS para el proyecto. Ellos son definitivamente pieza clave. ¿Por qué? Porque gracias a ellos va creciendo todo el trabajo de desarrollo del repositorio. Desde su inicio prácticamente son los editores los que le han dado ese impulso y le han dado de alguna manera el empuje necesario para que el repositorio tenga el impacto que actualmente tiene.
Otro aspecto importante es que en ellos precisamente descansa el tema del control de la calidad de los metadatos, que como hemos repetido al inicio, es un aspecto muy importante. Otro aspecto que también es clave y por el cual muchos de ustedes deben haber conocido el trabajo de este repositorio es el tema de la labor de promoción y difusión, en la cual sin los editores simple y llanamente no nos hubiera sido posible llegar a dar a conocer este proyecto. Además que recordemos que los editores como tales se encargan de validar los documentos. Vale decir que solamente dejar accesar a aquellos contenidos que han hecho el registro debido de metadatos y han hecho también la edición respectiva de los archivos o los files con el contenido de texto completo de aquello que han depositado. Y finalmente, con esto, certificar la validez del depósito. Otro aspecto importante que es también el otro lado, digamos, de la moneda de labor del editor, es que al margen de que nuestros editores apoyen la labor del IS, también están ayudando y contribuyendo de alguna manera en cada uno de sus países a difundir lo que se denomina la filosofía del Open Access. Aparte que ellos también participan en la mayoría de los casos en otros proyectos complementarios de otros repositorios, al mismo tiempo que ellos contribuyen y cooperan con los autores a realizar los depósitos haciendo un acompañamiento muy próximo a los autores. Aparte que también recae mucho en ellos el trabajo de contactar a nuevos usuarios o nuevos autores interesados en desempeñar el rol de editor en cada uno de esos países. Y también ellos nos van a ayudar a hacer una suerte de intermediarios para establecer convenios con otras revistas, con congresos, con instituciones, donde podamos dar a conocer el trabajo que va haciendo el IS. Muchas veces se nos preguntan por qué tenemos editores por países y no por áreas regionales solamente. Y bueno, un poco respondiendo a esta pregunta es porque simplemente sería imposible dar a conocer la situación del acceso abierto en el área de bibliotecología y ciencia de la información en todos los países. Cada país tiene una realidad distinta. Vale decir que necesitamos precisamente de aquellos profesionales que de alguna manera conozcan la realidad de nuestra área en sus respectivos países, de tal manera que nos permitan saber las estrategias a seguir para poder llegar a ese público. Ahora, siempre va a ser más efectiva también la comunicación de los autores, de los lectores, de los usuarios del IES con personas que hablen su misma lengua y de alguna manera puedan también resolver aquellas inquietudes que ellos tienen respecto al repositorio. En la actualidad, por ejemplo, nosotros estamos contando con el gran apoyo de más de 56 editores en un total de 30 países. Esto es una circunstancia muy especial si reiteramos que estamos hablando de una fuerza operativa de 56 personas en el mundo que están dando vida a ELIS y están cada día contribuyendo de alguna manera a que el repositorio vaya evoluyendo, que vaya creciendo, pero que sobre todo sus colegas, sus profesionales, aquella productividad científica del área de ciencia de la información en sus países ya sea visible por mediación de la plataforma de LIS. En esta imagen, por ejemplo, ustedes pueden tener una idea de la distribución geográfica del equipo de editores. Si bien es cierto, aún faltan muchos espacios en los cuales ELI se debe hacer presente, sin ir muy lejos en América Latina, aún faltan espacios donde cubrir la presencia de editores. Siempre estamos en constante trabajo, siempre estamos en constante atención de contactar nuevos aliados, nuevos editores, colegas responsables y comprometidos con esta labor de precisamente difundir el desarrollo a nivel de investigación de nuestra área y que de alguna manera sienten que con este apoyo también ellos están impulsando localmente el desarrollo de la bibliotecología y la ciencia de la información en sus respectivos países.
Vamos ahora un poco a ver cómo participar en ELIS, cómo participar de ELIS. Vamos un poco a hacerlo esto de manera más sencilla, más práctica. Cuando estén ustedes en el espacio de ELIS, lo primero que ustedes deben hacer, si no cuentan con un registro, una cuenta personal en el repositorio, es crear una cuenta. Es muy sencillo, simple y llanamente entran al enlace que estamos mostrando en pantalla, ingresan sus datos básicos, nombre, cuenta de correo, un user y un password, y automáticamente ya pueden estar listos y prestos para poder hacer los depósitos que ustedes consideren en el repositorio. Nosotros siempre sugerimos que antes de comenzar la carga dentro de nuestro repositorio, lo ideal sería que ustedes preparen el material correspondiente para poder efectuar la carga. Nos referimos, por ejemplo, a tener a la mano los metadatos respectivos de cada uno de los trabajos. Nosotros, por ejemplo, exigimos al margen del idioma original en que esté presentado el trabajo, que se tengan los metadatos, vale decir, resumen en inglés y las palabras claves en inglés de manera complementaria, dado que así nosotros vamos a poder asegurar por intermedio de la herramienta la visibilidad respectiva y debida que va a merecer cada uno de sus trabajos. Entonces, este es un tip especial que nosotros siempre damos a todas aquellas personas que quieran participar de ELIS, de tal manera entonces de que podamos siempre poder hacer con mucha facilidad todo este trabajo de autoarchivo de todos aquellos contenidos que cada uno de ustedes estén interesados. Ustedes van a hacer el depósito, van a tener una serie de pantallas. Una primera pantalla, una primera interfase o menú es aquel que se refiere al tipo de documento. ¿Qué en documento ustedes van a depositar? Habíamos mencionado que teníamos más de una veintena de tipos de documentos porque de alguna manera el repositorio está pensado en todos los tipos de formatos habidos y por haber en los cuales ustedes han podido generar un documento. Entonces, simplemente ustedes acá van a poder elegir el formato en el cual su documento está presentado. En un segundo menú o pantalla, ustedes van a poder ingresar los metadatos. Los metadatos, como ustedes recordarán, al margen de las palabras claves, también nos estamos refiriendo a aquellos términos y aquellos datos que de alguna manera van a dar una ubicación certera del área o la temática y la circunstancia y cómo se están presentando estos datos. Me refiero al idioma, me refiero a la región, de tal manera que den una idea amplia del documento en cuanto a su contenido, su referencia regional, su referencia idiomática, su referencia temática. Un tercer punto sería la carga del documento como tal. Entonces, ustedes simplemente a aquel archivo que van a compartir por el repositorio van a darle la opción de seleccionar archivo para seguidamente después proceder a efectuar la carga del archivo en nuestro sistema. Y el cuarto menú o la cuarta pantalla que ustedes van a apreciar es la de derechos. Mencionaba al inicio que nosotros tenemos dentro de nuestras políticas el respeto por los derechos de autor. Entonces, de igual forma, también el autor está en la libre disponibilidad de elegir bajo qué modalidad él está compartiendo este contenido dentro de nuestro repositorio. Después de que ustedes han efectuado el depósito respectivo de aquel documento, ustedes van a tener que esperar simplemente en cuestión de horas a que el editor respectivo a su país o región, encargado de hacer el control de los documentos depositados, pueda efectuar el control
y el chequeo respectivo de los metadatos y toda aquella información que ustedes han registrado, de tal manera que dé el aprobado definitivo de la publicación de este archivo, o simplemente notificar si es que hubiese alguna omisión de algún dato que se requiere completar para así de alguna manera dar la decisión final de publicado. Para redondear un poco la idea, sobre todo para ustedes que quizás en algún momento han pensado en depositar sus trabajos en el IS y aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, es sencillamente resumirlo en tres puntos claves. ¿Qué te va a permitir el IS para ti como autor, como investigador del área de ciencia, información o bibliotecología? Concretamente, depositar tus documentos con metadatos legibles en toda la red, tus documentos a texto completo, de tal manera que cualquier persona, cualquier otro profesional, cualquier otro colega en cualquier parte del mundo pueda acceder al mismo. En segundo lugar, te va a permitir preservar aquella información, sea que por el paso del tiempo simple y llanamente información que es extraviada dentro de muchas carpetas entre tus archivos, y que simplemente no pueda después ser visible, no pueda pasar simplemente desapercibido. El repositorio tiene la opción precisamente de preservar ese documento, ese archivo, y tenerlo disponibilidad para cualquier momento en que tú desees simplemente volver a consultarlo o simplemente hacer referencia a otra persona para que lo pueda consultar. Y bueno, como hemos venido diciendo, el tema de la visibilidad, a ser un data proveedor de metadatos. Simplemente la plataforma de ELIS va a permitir que toda aquella información de tus contenidos, en los cuales también pueden estar tus contenidos, sean visibles. Y con la ayuda del protocolo que habíamos mencionado inicialmente, de la iniciativa de archivos abiertos, el OIPMH, va a permitir que también sea indexado en otros sistemas de repositorios libres a nivel internacional, en los cuales también va a ser posible. Muchas veces se considera que quizás son pocos los espacios en los cuales estos metadatos pueden ser compartidos. Actualmente ELIS, por ejemplo, puede ser visualizado, sea en la herramienta simple de Google, como de Google Scholar, como en otros sistemas recolectores de metadatos a nivel internacional. Esto de alguna manera va a permitir que todo aquel trabajo publicado en base a esta red y estas herramientas del acceso abierto sea fácilmente diseminado. Hay una garantía muy amplia que tu trabajo, que nuestros trabajos, el trabajo de los profesionales de la información en distintas partes del mundo va a ser ahora visible y de fácil acceso para todos. Bueno amigos, he querido de alguna manera ser un poco concreto con este aspecto de estos 10 años que han englobado el trabajo de Liz. Hay muchas cosas más que quizás podamos compartir. Vamos a tener también a Carolina, a la editora para Argentina, quien es precisamente la editora responsable quizás del depósito más grande que se está haciendo de documentos del área de bibliotecología y ciencia de la información en América Latina, que lo representa Argentina para el caso de Liz, que quizás también pueda compartir con ustedes algunas inquietudes y responder también a algunas preguntas de ustedes. Bueno, Fernando, quedo a disposición de ustedes y las preguntas de los amigos. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta.
complicado. No, sí, sí. Hola, hola. Hola Fernando, dime. Bueno, Julio, ahí está. Volvé, deja de compartir el escritorio, así te vemos a ti. Ya. Ok. Eh, buenísimo. Bueno, la verdad que muy interesante toda la presentación y la experiencia compartida de Elis, del proyecto Elis. A ver, aprovecho para recordarles a todos que es el momento de las preguntas, así que vayan haciendo preguntas, ya sea en YouTube, en Twitter, en Facebook, en donde estén, por favor vayan comentando, vayan haciendo preguntas con el hashtag Aprender3C, así los podemos recuperar. ¿Sí? Bien, esperen un segundito, a ver si recibimos alguna pregunta. Ahí estamos, a ver. Bueno, Julio, antes de empezar con las preguntas, te agradezco mucho la presentación, fue muy claro, estuvo muy interesante, nada, desde saber repasar la historia, los objetivos, uno que como profesional ya ELIS pasa a ser un paso obligatorio en, en nuestra vida profesional. Y es bueno de vez en cuando refrescar esto, cuáles son los objetivos, qué es lo que se proponen y cómo trabajan, que uno muchas veces desconoce ese trabajo en equipo que hacen con los editores en distintos países. Lo que te quería preguntar era, entre otras preguntas, mientras van llegando las preguntas, es la siguiente. ¿En qué países necesitarían reforzar editores, si tenés claro eso, como por ahí, eh, nada, por ahí de este webinar o algo, puede surgir algún contacto de algún colega en alguno de esos países que esté interesado en sumarse como editor? ¿Qué países son y a quién le tendrían que escribir o cómo contactarse con ustedes? Si podés contestar por ahora eso. Claro. Bueno, nosotros en el caso mío tuve la diferencia de poder coordinar, estoy coordinando actualmente como editor regional para América Latina de ELIS y podría hablar concretamente del caso de ELIS para América Latina. Existen países de manera concreta que nos interesaría mucho poder contar con colegas que pudieran de alguna manera apoyar el trabajo que venimos desarrollando. Me estoy refiriendo concretamente el caso de Ecuador, el caso de los colegas en Bolivia, el caso de los colegas en Venezuela. Existen obviamente también, como ustedes entenderán, quizás algunas cuestiones claves que quizás son necesarias para que quizás muchos editores puedan desarrollar este trabajo. Yo podría mencionar, por ejemplo, que en muchas oportunidades quizás la ausencia de un criterio más desarrollado, una conciencia más desarrollada en nuestras comunidades profesionales de la importancia de lo que significa el acceso a la información ha sido una gran limitante para que nuestros editores hagan su trabajo. Pero lo bueno es que quizás a estas alturas en las cuales, como por ejemplo ahora estamos desarrollando una Semana Internacional del Acceso Abierto más, se van dando las condiciones respectivas para poder hacer lo que nosotros denominamos el trabajo de incidencia, dado que todo editor no solamente está haciendo el trabajo referido y exclusivamente de LIS, y como he mencionado, está haciendo un trabajo de incidencia concreta para el acceso abierto en sus respectivos países, que si bien es cierto, comienza a un nivel, digamos de esta manera, micro, creemos nosotros que teniendo pequeños impactos en nuestra comunidad, vamos progresivamente eh, contribuyendo a que la conciencia del acceso abierto sea presente en nuestra comunidad, y obviamente con esto se va dando las bases para entender la importancia de participar en repositorios como es el caso de ELIS. Y bueno, en verdad,
no solamente a los tres países que he mencionado requeriríamos apoyo, los demás países de la región, inclusive muchas veces me preguntan por qué hay diferencias quizás entre los registros entre países tan significativos en producción científica como es el caso de Brasil, Argentina, Chile, México. Y bueno, es porque precisamente también el repositorio está sirviendo como una suerte de referencia de cómo es un poco, digámoslo así, el ethos de cada una de nuestras comunidades profesionales en cada uno de nuestros países. Entonces, hay países tan grandes como es el caso de Brasil, donde yo actualmente me encuentro, que se requiere ampliar mucho más la comunidad, dada la dimensión del país. Entonces, aprovecharía este momento para reiterar nuevamente la invitación a todos aquellos que de alguna manera quieren participar del IS. Ustedes pueden contactar directamente con Ima Subirax, pueden ver su cuenta de correo en la página web de ELIS o concretamente con Carolina o con mi persona. Eh, eh, lo interesante sería sobre todo ver el nivel de compromiso que hay de cada uno de ustedes, de aquellas personas que están interesadas en contribuir con el proyecto. Perfecto. Julio, en este sentido, una pregunta que en parte respondiste, pero que nos hace Margarita Alfaro es, ¿cómo se puede ser editor de un país? Acá ya algo respondiste. Y después, algunos comentarios que están surgiendo, 56 editores para 30 países es muy poco, algunos comentarios que van haciendo, que Carolina ahora también empezó a responder ahí por el tweet. Yo lo que quisiera también preguntarte, Julio, en este sentido, no sé si quieres agregar algo más de cómo se puede ser editor. No sé si faltaría agregar algo más o querés contar un poco, ya lo fuiste haciendo en el webinar, pero resumidamente, ¿cuál es el trabajo del editor de un país? Claro, bueno, es reiterar concretamente, el trabajo del editor es precisamente estar haciendo el control de la calidad de aquellos contenidos que la gente va depositando. Entonces, es un trabajo clave. ¿Por qué? Porque simple y llanamente cualquier repositorio, las personas que hacen uso de repositorios institucionales lo pueden saber. Un aspecto crítico de cualquier repositorio es precisamente el control de metadatos, el control de aquellos contenidos que se están publicando. En el caso de un repositorio temático, como es el caso de ELIS, este es un aspecto crítico, simple y llanamente porque nosotros estamos publicando exclusivamente contenidos de un área concreta. Entonces, nosotros tenemos que garantizar precisamente que estos contenidos estén en una condición óptima, óptima en el sentido de que la calidad de lo que se está publicando corresponde con un patrón mínimo de calidad como tal, ¿no? Nosotros no somos obviamente una revista científica para aprobar o desaprobar el contenido, pero concreto, pero estamos hablando de al menos la presentación misma como tal, para que sea obviamente revisado por cualquier persona que desea hacer uso de ese tipo de materiales. Pero Perfecto. adicionalmente a eso, como había mencionado hace un momento Fernando, era el aspecto de que los editores son en verdad, si queremos utilizar este término, son una suerte de mediadores dentro del gran ámbito que es la comunidad académica de lo que vendría a ser el acceso abierto. Son mediadores y son de alguna manera agentes que van promocionando el tema del acceso abierto, que más allá del área de la ciencia de la información o la bibliotecología, ya está inmerso en muchas áreas. Es común que, por ejemplo, muchos de los miembros de ELIS participen de otras redes, participen de otros proyectos. Casi todos los que participamos de ELIS, de alguna manera somos profesionales de la información que tenemos esa particularidad de ser muy inquietos de querer contribuir desde la perspectiva de nuestro trabajo, de nuestra área, con otras áreas. Entonces, es quizás una característica también de los editores, aquella actitud comunicativa que hay y de colaboración que hay para nuestra comunidad y la comunidad científica internacional. Perfecto, muy claro, Julio. Eh, Te hago una consulta más. A partir de estos 11 años de experiencia y los cambios que hubo
de, a nivel de plataforma o a nivel tecnológico, algún, algún consejo, alguna recomendación para algún gestor de repositorios que esté por migrar de plataforma, que esté yendo, viniendo, que esté queriendo probar otra herramienta, alguna recomendación o algo que puedas compartir de lo aprendido? Bueno, Elis ha tenido muchas, podemos llamar, lecciones aprendidas en este tiempo. Inicialmente, por ejemplo, en la parte operativa, nosotros, por ejemplo, comenzamos a trabajar con ePrints en una primera versión de ePrints, con este tipo de repositorio. Por un tiempo tuvo muchas limitaciones y de alguna manera, como la tendencia creciente al uso de repositorios a manera internacional viró bastante, al menos en nuestra región, que era una región con bastante demanda para el caso de ELIS, giró en torno a otro tipo de herramientas, otro tipo de repositorios, como es el caso de GSpace. Hicimos también una tentativa por una época que no necesariamente fue muy satisfactoria, o sea, si a nivel técnico, si hablamos de usarlo, lo que está de moda siempre es lo mejor, no necesariamente para el caso de los repositorios, hay que tener cierto cuidado. Es por eso que para quienes han estado siguiendo ELIS, han visto que ha cambiado hasta en 3 oportunidades de plataforma, pasó de Prince a DSpace y de DSpace a Prince. Y bueno, tuvimos obviamente también algunos percances en esto, que como reitero son lecciones aprendidas para más adelante, que es tomar todas las debidas previsiones del caso al momento de hacer migración de datos, porque simplemente se pueden perder muchos datos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos mucha frustración con la pérdida de algunos datos en cuanto al registro de accesos para los registros iniciales, en el caso del primer y segundo repositorio, que no necesariamente ya están más disponibles en la tercera versión del repositorio. No obstante, ahora ya estamos tomando esas previsiones y por eso mismo es que también nosotros tenemos actualmente mucho cuidado en la implementación de herramientas. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos tratando de implementar 2 cosas muy concretas, que es un sistemas complementarios de búsqueda y estadística para cada uno de los artículos, de tal manera que en breve tiempo nuevamente se pueda tener esta funcionalidad que anteriormente se tenía en una primera versión de repositorio. Y como reitero, es una funcionalidad que estamos trabajando para recuperar. Otro segundo punto es quizás complementar el trabajo de repositorio con el trabajo de un indexador exclusivamente para el área de ciencia de la información, basado precisamente en la herramienta del ELIS, de tal manera que más allá del repositorio también tengamos una herramienta exclusiva, un cosechador de datos que nos permita recuperar con mayor facilidad toda aquella información. Entonces, a nivel operativo podría dar esos alcances. Ahora, a nivel estratégico, por ejemplo, nuestro proyecto es un proyecto de voluntariado, entonces de alguna manera también demanda una dinámica. No se trata exclusivamente o simplemente de poder abrir la puerta a todos aquellos que de alguna manera tienen una buena intención para con el repositorio, pero que de alguna manera nosotros también en la labor de editores debemos verificar si cada uno de ellos cumple con algunos parámetros mínimos que garanticen la continuidad del trabajo de ellos para adelante. Existen muchos colegas que nos han ayudado, que durante un tiempo han tenido una experiencia muy satisfactoria en ELIS y después han cedido la posta precisamente a ELIS, a otros colegas. ¿Y qué sucede? Que dentro de los trabajos de voluntariado, dentro de cualquier proyecto de voluntariado, como pueden saber muchos de ustedes, es necesario preparar al equipo de tal manera de que mientras va, digamos, incorporándose un nuevo miembro, este va pasando por todo un proceso de aprendizaje de todos los aspectos técnicos, operativos y organizacionales que debe conocer dentro del grupo, y al mismo tiempo también en un determinado periodo este miembro va a tener que estar preparando a otra persona que pueda suplir más adelante en su trabajo de tal manera que con eso logremos que el equipo se mantenga renovado, se mantenga siempre con nuevos elementos, porque obviamente el trabajo de voluntariado tiene también un tiempo y un límite y una fecha de caducidad que sea por voluntad del mismo voluntario o por circunstancias ajenas a él, va a dar que el voluntario simplemente, queriendo o no queriendo, nos va a tener que dejar de acompañar. Y bueno,
La idea sería que él dé la posta después a otro colega y así podamos dar continuidad a esta cadena de voluntariado. Y bueno, finalmente mencionar que para proyectos en el área de ciencia de la información, en verdad, en el caso de ELIS, hemos tenido la suerte de poder incorporar en todo este tiempo, en verdad, a muchos valores profesionales muy importantes, en verdad, quien se dé una mirada a toda la lista de personas que vienen apoyando ELIS, a todos ellos editores, de alguna manera ustedes van a poder verificar que en la mayoría de los casos tienen una trayectoria muy particular en nuestras áreas. Entonces, yo considero que desarrollar proyectos de este tipo depende necesariamente mucho del factor humano, de tal manera que considero entonces que para proyectos en esta línea, dentro de nuestra área, dentro del área de bibliotecología y ciencia de la información, es muy importante y clave saber hacer una debida elección de todas aquellas personas que nos van a poder acompañar y van a poder apoyar y con esto van a poder dar la viabilidad del caso al proyecto. Gracias. Uy. Hola, Julio. Julio, Okay, para que no se... Ahí está. Perfecto. No, que te había perdido el audio por un segundo. Bueno, te sumo 2 o 3 preguntas más que llegaron. Así que te las hago. Así puedes ir respondiendo. A ver, las preguntas son las siguientes. Primero, ¿cuáles son los próximos pasos de ELIS? ¿Cuáles son los próximos pasos de ELIS? ¿En qué áreas esperan avanzar? Esas serían una o dos. Y después, otra pregunta que nos llega es, ¿cuáles son las estrategias de difusión de los archivos que se cargan en ELIS? Si hay algún marketing digital. Y te agrego otra más, que sería, ¿cómo vienen, si es que figuran o no, en el ranking web de repositorios? En la parte de portales, eso, si sabes algo, si están trabajando en difundir o en ser indexados por ese ranking. Si quieres con eso ya empezar a responder perfecto. eso para no marearte. No hay problema. Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, ya había mencionado precisamente que dos temas concretos que estamos trabajando es de poder acrecentar los servicios de ELIS con un sistema estadístico para cada uno de los documentos depositados, de tal manera que se pueda tener una idea más concreta de el impacto que esto pueda tener. Impacto en el sentido de consumo, impacto en el sentido de cuánta es la demanda. Es interesante porque yo recuerdo, por ejemplo, que en algún momento nosotros podíamos identificar con mucha facilidad todos aquellos documentos que tenían bastante demanda. Y curiosamente eran documentos desarrollados por algunas organizaciones que desarrollan, por ejemplo, guías, manuales o instructivos para sus asociados y que más allá de beneficiar a sus asociados, también benefician a toda la cantidad de lectores que podían acceder al repositorio. Y el otro producto que estamos esperando en breve poder lanzar, bueno, y es lo que puedo comentar por el momento, es concretamente un buscador indexador, cosechador de metadatos del área de ciencia de la información, que obviamente tenga como insumo principal todo lo depositado en el IS y obviamente también pensado para también acrecentar con todo aquello que se vaya haciendo en otros repositorios del área también. Respecto a la segunda pregunta sobre las estrategias, es una pregunta que agradezco bastante porque un poco me va a permitir hablar más de los editores y en verdad me gusta más hablar de los editores porque reitero, los editores son los que le dan el alma a ELIS. Una iniciativa muy particular en los primeros años de ELIS fue de que muchos de los editores comenzaron precisamente a buscar estrategias por las cuales ellos pudieran hacer una suerte de difusión centrada en todos aquellos archivos depositados por sus países, por sus respectivos colegas de área. Entonces, una de las primeras estrategias fue precisamente lanzar pequeñas alertas periódicas
de todo aquello nuevo que se iba publicando en ELIS, en la respectiva comunidad, en el respectivo país. Esto que se comenzó de manera muy interesante con los colegas editores en España, después fue también emulado por colegas de otras áreas. En América Latina destaca mucho el trabajo de los editores de Argentina, que entre los distintos editores que tuvieron pudieron de alguna manera motivar a sus colegas con estas listas o estos reportes para que se animasen precisamente a depositar trabajos. Y es que acá hay un aspecto importante. Muchas personas consideran que solamente los repositorios son atractivos para hacer depósitos de contenidos actuales, de investigaciones actuales, de trabajos actuales, mas muchas veces pasan por alto que son también algunas veces interesantes algunos trabajos retrospectivos. Hay muchos trabajos, hay mucha información, hay muchos textos, hay muchos contenidos que quizás porque pertenecen a periodos anteriores a la época del gran boom del Internet y a la época de la digitalización de contenidos, quedaron, digamos, un poco lejanos a ser compartidos por esta red. Pero ya ha habido casos concretos de autores, de instituciones que han comenzado a hacer una recopilación retrospectiva de documentos, obviamente con todas las licencias del caso para hacer el archivo del depósito respectivo en ELIS. Y esto es también un aspecto muy rico porque ustedes entenderán que hay puntos y temas a desarrollar dentro de la bibliotecología de la ciencia y la información que son temas que no pierden vigencia, sobre todo lo que se refiere a la investigación histórica en nuestras áreas, que de alguna u otra manera van a requerir contenidos retrospectivos, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la historia de la bibliotecología en Brasil, con documentos de época, al igual que la bibliotecología en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, en Perú. Simplemente sería interesante contar con muchos de esos documentos, muchos de aquellos trabajos que de alguna manera no llegaron a ser y no llegaron a estar dentro de la época de depósito de ELIS. Fernando, te voy a agradecer bastante si me puedes repetir la última pregunta que ahora sí perdí. La última pregunta. Dale, no hay problema. Sí. La última pregunta tenía que ver con el tema de la difusión de los documentos. Espérate que la vuelvo a buscar y ya te digo. ¿Cuáles son las estrategias de difusión, marketing digital, de los archivos que se cargan? Por ejemplo, yo lo que interpreto, mejor dicho, de esta pregunta es, por ejemplo, la relación que hay con el directorio Exit, este directorio de profesionales de ciencia de la información. Uno ahí ve que está vinculado con el repositorio ELIS. Uno ahí en su directorio, en su perfil, ya tiene cuántos documentos tiene autoarchivado. Bueno, en este sentido creo que la pregunta del colega es estrategias como esta o qué otro tipo de estrategias están utilizando desde ELIS o están pensando desde ELIS para darle visibilidad y mayor movimiento y difusión a los archivos que van cargando los colegas de cada país. Eso. Claro. En el caso del EXIT, por ejemplo, ya es una suerte de convenio que se tiene de los primeros años de ELIS como contraparte, una para también tener una idea de un punto de referencia de los colegas de la región mediante el directorio EXIT, y que de alguna manera con ELIS ayudaba también de doble mano. Uno, a saber quién era cada quien, que el who is who dentro del área, que prácticamente hasta hace unos años era desconocido, y al mismo tiempo después saber con el apoyo de ELIS qué era lo que venían publicando. Ahora, en esa misma línea, como había mencionado hace un rato, también había el caso de la estrategia de hacer los acuerdos con algunas publicaciones y algunas instituciones para que de esta manera hay una suerte de alianza y de compromiso de que artículos publicados en congresos o eventos sean automáticamente también publicados en el IS, y de tal manera que también se sugiera el uso, por ejemplo, de recursos como el directorio EXIT. Esto también inclusive provocó, con el propósito de normalizar de alguna manera, normalizar los nombres o ser las autoridades, por decirlo de esta manera, en términos de catalogación de repositorio, proponer lo que nosotros llamamos después IRALIS,
que era una propuesta concreta de sugerir la normalización de los nombres de nuestros colegas en las distintas áreas, a propósito que ellos depositaban con distintos nombres sus contenidos en ELIS, ¿no? Entonces, ELIS motivó muchas cosas, ELIS motivó esas estrategias y otras nuevas que se vienen dando. Actualmente, por ejemplo, hay otras alianzas como por ejemplo con DBase, que es un cosechador de metadatos internacional que de alguna manera también está cosechando los datos de ELIS y que al mismo tiempo comparte con otros cosechadores de datos internacionales la información que está circulando por ELIS. Entonces, estamos tratando siempre de ver como estrategia clave el tema de la visibilidad mediante estas alianzas, y de alguna manera siempre estamos atentos a poder establecer este tipo de alianzas y sobre todo a hacer uso de estas estrategias. Perfecto. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta más, dando vueltas. Pregunta a la 1, pregunta a las 2, pregunta a las... Bueno, ahí Carolina, algunos preguntan ahí por Carolina, ¿qué pasa con Carolina de Boulder que no habla? Ella está contestando ahí por el chat. Sabemos que es difícil, una figurita difícil para que hable. Sí. Ahí está. Bueno, para mí estuvo muy bien, muy claro, Julio. Te agradecemos muchísimo a vos, a Inma, a Carolina, el tiempo, la dedicación, que quieran compartir esta experiencia, justo en este momento tan especial que es la apertura de la Semana Internacional del Acceso Abierto. La verdad que estamos muy agradecidos. La última pregunta que te haría, y una especie de mea culpa también, si querés. Nosotros, como desde el proyecto Aprender 3C, todavía no registramos, no autoarchivamos los webinares, los videos ni las presentaciones. Tenemos que hacerlo. Somos un Bueno, proyecto web. están invitados a hacerlo desde ya. Perfecto, pero acá va la pregunta. Somos un proyecto web latinoamericano. ¿En qué país lo registramos? Bueno, simplemente podrás utilizar un poco el criterio bibliotecario, ¿no? Puede ser también por el país de referencia de la organización, sede, o Bien, simplemente por la persona que está facilitando el webinar en ese momento, ¿no? Ahora, claro, si te complica también un poco la cosa si la persona, por ejemplo, está radicando en otro lugar y tiene otra nacionalidad. Pero perfecto. yo diría que podrías utilizar el criterio de según la persona que está participando del webinar, la nacionalidad como referencia, por ejemplo, ¿no? Está bueno, buen dato. Bueno, Sí, porque, eso es porque finalmente nosotros estamos hablando acá del aporte. Tú sabes de alguna manera que la información, actualmente el soporte ya se podría decir que es impredecible. Nosotros venimos mucho de la generación de la época de Gutenberg, ya tenemos mucha gente de la época de pulgar, de la época digital, ¿no? Entonces, hablábamos, por ejemplo, hace poco por acá de que nosotros estamos muy acostumbrados quizás a los textos, a los impresos, y muchas personas piensan que depositar en un repositorio es concretamente depositar textos, y eso es completamente errado. Nosotros estamos en un tiempo en el cual puedes depositar un video, puedes depositar este webinar, por ejemplo, y compartirlo después, puedes depositar un audio, o de repente más adelante aparece un soporte, qué sé yo, holográfico, y de repente ya los tienes a todos en tu habitación, y es un documento también. En fin, esto va evolucionando y nosotros tenemos que estar bastante prestos y atentos para precisamente ajustarnos a estos cambios. Yo quería acabar esta intervención que me has permitido, Fernando, y que de alguna manera agradezco bastante, y agradezco bastante porque en verdad he tenido la suerte de hablar por dos personas en particular, en especial. Uno, primero, por el caso de Ima, que no nos puede acompañar en esta oportunidad y que de alguna forma, como he dicho desde el inicio, es una persona clave en el proyecto, es fundadora de ELIS y es prácticamente la que nos ha motivado a mover este trabajo en el cual muchos, digamos, seguimos acá andando y apoyando.
En el caso de Carolina, que es interesante ver que es una colega muy querida y que simplemente, yo sé que ahorita no podría ni siquiera estar frente al computador, pero ahí tú lo ves que está en el computador. Y más o menos para que tengan ustedes una idea de que ese es el perfil de personas que nosotros queremos como colaboradores de Elis, ¿no? Precisamente esas personas que aún yendo en contra ya de circunstancias adversas, ahí están. Y bueno, simplemente reiterar el agradecimiento porque la semana del acceso abierto para nosotros es importante y de alguna manera es un momento especial para hablar de Elis, es un momento especial para hablar de la importancia del acceso abierto, es un momento especial para hablar del rol del profesional de la información dentro del trabajo al acceso abierto. Y creo que qué mejor hablar de ese rol, qué mejor de hablar de eso cuando nosotros mismos también estamos haciendo uso y derecho de estas iniciativas, como en el caso de un repositorio. Y bueno, nada, muchas gracias y felicidades por estos webinars y nada, suerte y gracias, de verdad, Fernando. Bueno, muchas gracias, Julio. Damos por inaugurada entonces esta Semana Internacional del Acceso Abierto desde Aprender con esta interesante charla sobre el proyecto ELIS, el repositorio temático de bibliotecología y ciencias de la información. Gracias, Julio. Gracias, Carolina de Boulder. Gracias, Inma Subirac, desde Japón o China, donde estaba. Les agradecemos mucho su tiempo. Y ya iremos subiendo todos. Muchas gracias. Suerte. Ahora hablando Chao. hasta luego, chau. Ahora hablándoles un segundito más al resto de la comunidad, les contamos, nuevamente repasamos. Mañana martes tenemos un webinar sobre repositorios digitales a las 8 de la noche, que va a estar a cargo de Adrián Méndez. ¿Sí? El webinar se llama exactamente Principales componentes para el desarrollo de un repositorio institucional. Adrián Méndez del CID de Uncuyo, mañana a las 20 horas de Argentina, de Brasil, de Chile, Paraguay y Uruguay, de 20 a 21, en el horario tradicional. Después el miércoles va a haber otra jornada a las 16 horas, una jornada de ciencias sociales en acceso abierto. En esta jornada va a haber diferentes especialistas y expositores que tienen mucha experiencia y que investigan sobre el área de acceso abierto a la comunicación científica. Es una jornada organizada entre el Gino Germani, el Instituto Gino Germani de la UBA, Claxo, la UMET y Aprender 3C, que ya va a haber instituciones que lo van a replicar. Por ejemplo, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, va a replicar esta actividad en su institución. Si algún webinar de esta semana ustedes lo quieren replicar en su institución, solamente coméntenos y los ayudamos técnicamente a que lo puedan hacer. Es muy sencillo. Si hay un proyector, si hay conexión a internet, lo podemos hacer directamente y ustedes pueden, sin mucho trabajo, poder hacer una actividad referida al acceso abierto en su propia comunidad. Piénsenlo, cualquier cosa nos escriben por Twitter, por Facebook, por los canales habituales. Después nos quedan 2 webinares más y ya cortamos. El jueves, acceso abierto, sistemas de descubrimiento abierto, a cargo de Carlos Córdoba, este colega chileno. Va a ser el jueves a las 19 horas, de 19 a 20 horas. Y por último, el viernes, para cerrar la semana internacional del acceso abierto, va a estar Emiliano Marmonti, un especialista en lo que es repositorios digitales, repositorios de datos abiertos. En esta oportunidad va a hablar sobre repositorios de datos primarios, en el horario de las 16 a las 17 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Bueno, les agradecemos estar ahí, la presencia de ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Esperamos encontrarlos mañana, pasado, el jueves, el viernes, toda la semana esperamos verlos por acá. Muchísimas gracias por estar y les mandamos un gran saludo de parte de mis compañeros y socios Fernando Gabriel Gutiérrez y Cristian Maturana. Muchas gracias a ustedes y gracias por ser parte de Aprender. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas.
¿Me escuchan por ahí? A ver, a ver si me escuchan. Hoy lunes 20 de octubre del año 2014 estamos lanzando la primera actividad en la Semana Internacional del Acceso Abierto. Desde acá, desde Aprender 3C, este proyecto que comenzamos ya hace desde el principio de año junto a Fernando Gabriel Gutiérrez y a Cristian Maturana, dos colegas y amigos argentino y chileno, y mi nombre es Fernando Ariel López, como pueden ver ahí. Bueno, en el día de la fecha, como les decía recién, está comenzando esta Semana Internacional del Acceso Abierto. Este año tiene el lema Generación Abierta. Este es un evento internacional que se hace aproximadamente 7 años en todo el mundo, y la intención es de la Semana del Acceso Abierto, es una oportunidad que tenemos desde, desde las bibliotecas, desde los editores científicos y los investigadores, de, es una oportunidad para que la comunidad académica y científica sigan aprendiendo o podamos seguirles mostrando cuáles son los beneficios del acceso abierto al conocimiento científico. Otra posibilidad que tenemos es compartir con colegas lo aprendido para que otros bibliotecarios. También muy interesante conocer la experiencia de Adrián, que es parte de un equipo muy importante en el país, que es la Biblioteca Digital de Uncuyo, que vienen siendo uno de los primeros proyectos de repositorio que sigue vivo y que sigue creciendo en el país. Después el miércoles va a haber una jornada especial, va a ser la jornada de Ciencias Sociales en Acceso Abierto. En este sentido, tuvimos la suerte de participar y de trabajar junto al Instituto de Investigaciones Gino Germani, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es un instituto de investigación muy importante, si no el más importante de Argentina en lo que es ciencias sociales. Después va a estar también participando en la organización CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también otra institución muy importante para las ciencias sociales. Y después también va a estar participando la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET. Es una nueva y joven universidad que tiene aproximadamente 1 año y medio, pero que viene creciendo y empujando mucho. Bueno, les cuento cómo va a ser un poco la dinámica. Va a ser muy parecida y muy similar a cómo solemos trabajar en los webinares de toda la semana. Van a exponer, va a estar Julio, Carolina exponiendo, viendo una presentación. Todo el resto, todos los que participamos y estamos asistiendo al webinar, podemos ir dejando comentarios, haciendo preguntas, y todos esos comentarios y preguntas al final después se los vamos a pasar tanto a Julio y a Carolina para que ellos puedan responder. Entonces, lo único que les pedimos es, si están en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en cualquier red social, en Instagram, donde quieran, que por favor hagan un comentario utilizando siempre el hashtag Aprender3C, y este año, o en esta semana mejor dicho, si quieren agregar OA Week 2014, Semana de Acceso Abierto 2014, también les agradecemos mucho. Bueno, después, lo que nos queda simplemente, y ya arrancamos con el webinar en serio, nos quedan 2 actividades más. El jueves, un webinar más a las 19 horas, que va a estar a cargo de, ya les digo, perdonen que se me pasó, va a ser de un webinar a cargo de Carlos Córdoba. Va a tratar sobre acceso abierto, sistemas de descubrimiento y abierto. Va a ser una experiencia que están haciendo en Chile, que también va a ser muy interesante. Y el viernes, por último, el especialista Emiliano Marmonti, a las 16 horas, nos va a hablar sobre repositorios de datos primarios. De 16 a 17 horas, el viernes. Igual después, siempre por las redes sociales, vamos a estar recordándoles. Por último, y ahora sí, ya metiéndonos en el webinar de la fecha, les contamos que ELIS,
se llama el webinar de hoy, promoviendo el desarrollo de la bibliotecología y las ciencias de la información. Al final del siglo XX se fueron confluyendo diversas posturas desde la comunidad científica internacional que replanteaban diversos aspectos críticos de la ciencia misma en el mundo actual. La demanda por una ciencia con un enfoque transdisciplinar, con una estructura más abierta, pero sobre todo con un enfoque social, constituirían los temas del día. Y editores ayudemos a inspirar una mayor participación para contribuir con el acceso abierto y que se convierta en una nueva norma para la comunicación académico-científica. Por suerte, este año ya no se encuentra con varias leyes de acceso abierto aprobadas en la región, en América Latina. La primera de ellas en Perú, después en el año pasado, en marzo o en mayo, ahora me falla la memoria, en marzo del año pasado, en el marzo del 2013, por suerte en diciembre de 2013, en Argentina también el acceso abierto pasó a ser ley, y este año tuvimos la buena noticia que en México también tiene su ley de acceso abierto. Así que todo eso la verdad que nos pone muy contentos para los que venimos trabajando y colaborando, intentando impulsar el acceso abierto en América Latina. Así que nada, es una muy buena semana. Y en este sentido, esta semana tenemos una serie de actividades pensadas desde Acceder. Solamente voy a tardar 2 minutos más en presentar esto y ya le doy la palabra tanto a Julio Santillán como a Carolina de Volver. En el día de la fecha vamos a tener un webinar, ¿sí? Que va a tratar sobre ELIS, el repositorio temático de ciencias de la información. Va a estar a cargo de Julio Santillán y de Carolina de Volder. Después, mañana martes, en el horario habitual de las 20 horas, va a estar el colega y amigo Adrián Méndez de la Universidad del CIT de Uncuyo, y él va a hacer un webinar sobre los principales componentes para el desarrollo de un repositorio institucional. Debate para los que muchos señalamos como la búsqueda de una ciencia democrática. En esta efervescencia surge el movimiento a favor del libre acceso a la información científica financiada con fondos públicos, denominada desde entonces Open Access. Junto con este movimiento convergerá la iniciativa de archivos abiertos, creándose en este sentido un nuevo escenario para el desarrollo de la comunicación científica. En medio de este contexto se crea en el año 2003 el Repositorio de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ELIS. Este proyecto nace de la iniciativa de profesionales de la información influenciados por las nuevas tecnologías de la comunicación científica, con el propósito de ofrecer una nueva herramienta para divulgar, promocionar y facilitar el depósito de documentos productos de la investigación en un nuevo ámbito. De esta forma, se da a conocer a la comunidad científica internacional la producción en el área, se fomenta el intercambio de conocimiento entre nuestros profesionales y sobre todo se incrementa la visibilidad de los autores de países que por diversos motivos quedan confinados a permanecer en la periferia de la ciencia central. En el presente webinar resume el trabajo desarrollado por el proyecto ELIS en más de una década de vigencia, junto con su red de voluntarios, y presenta además los planes futuros del repositorio temático más importante de la bibliotecología y de las ciencias de la información. Van a estar a cargo de la charla Carolina de Volver. Ella es licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina. Ella coordina el Centro de Documentación e Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de Sociales de la UBA, y ella es